Japón, el país con valores únicos que sorprenden al mundo. ¿Ves esta imagen? Esto ocurrió en un estadio abarrotado, justo después de un partido del Mundial de Qatar, en 2022. Ahora fíjate en esta otra escena. Es lo que suele ocurrir después de cualquier partido. El suelo cubierto de vasos, botellas, banderas y papeles. Pero en medio del vacío, un grupo de japoneses se queda. Recogen cada trozo de basura, lo meten todo en bolsas de plástico y dejan el lugar más limpio de lo que lo encontraron. Pero esta no fue la primera vez que escenas como esta dieron la vuelta al mundo. Ya tuvimos episodios similares en la Copa del Mundo de Brasil en 2014, así como en la Copa del Mundo de Rusia en 2018. Ahora presta mucha atención a estas escenas de aeropuertos. Si alguna vez ha aterrizado en Japón o ha visto algún vídeo de allí, quizá haya notado una cosa. Las maletas que llegan a la cinta transportadora no se tiran de cualquier manera. Cada empleado coloca el equipaje con cuidado, todo alineado, mirando en la misma dirección. Es casi un ritual de respeto hacia las pertenencias de cada pasajero. Estas imágenes no son una excepción. Muestran algo mucho más grande. Ayudan a entender por qué Japón es conocido como el país con más valores del mundo. Hoy, Bello Mundo te mostrará este Japón casi perfecto, pero también se sumergirá en los contrastes, porque detrás de la perfección hay un lado más rígido, conservador e incluso doloroso. Número 1. Ubicación y geografía. Japón se encuentra en la esquina derecha del mapa, en el extremo oeste de Asia. Es un archipiélago con más de 6.000 islas repartidas por el Océano Pacífico. Pero casi toda la población vive concentrada en 4 de ellas: Honshu, Hokkaido, Kyushu y Shikoku. Y aunque el país no es enorme en territorio, está lleno de contrastes. Las montañas cubiertas de nieve comparten espacio con volcanes activos. Las llanuras fértiles conviven con ciudades supermodernas, llenas de rascacielos y letreros de neón. Y las 4 estaciones del año se presentan allí de la manera clásica: invierno helado, verano sofocante, cerezos en primavera y hojas rojas en otoño. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Más de 3/4 partes del territorio japonés es montañoso. Esto ha hecho que las ciudades crezcan apretujadas entre el mar y la ladera, generando comunidades compactas e increíblemente organizadas. Y por si el relieve no fuera suficiente, Japón también se encuentra en una de las zonas más inestables del planeta, el Círculo de Fuego del Pacífico. Los terremotos, los tsunamis y las erupciones volcánicas forman parte de la rutina. Por eso las escuelas realizan simulacros de emergencia y gran parte de la población lleva kits de supervivencia en casa. Pero esta convivencia constante con el riesgo no ha creado un pueblo paranoico. Ha creado un pueblo disciplinado. Además, la posición estratégica del archipiélago ha influido en toda su historia. Rodeado por el mar de Japón, el mar de China Oriental y el Pacífico, el país estuvo aislado durante siglos. Esto ayudó a preservar tradiciones únicas, pero también despertó la codicia de las potencias vecinas. Este vaivén entre el aislamiento y la apertura selectiva al mundo ayudó a moldear lo que es Japón hoy en día, un país moderno, pero profundamente apegado a su propia identidad. Número 2. Historia. Durante mucho tiempo, vivir en ese archipiélago significaba obedecer un rígido código de honor, silencio y jerarquía. El país estaba controlado por los shogunes, líderes militares que mandaban más que el propio emperador. Los samuráis garantizaban el orden y el pueblo vivía bajo un sistema casi feudal. Cada uno en su lugar, cada uno con su deber. Todo funcionaba dentro de un equilibrio cerrado y el contacto con el resto del mundo era mínimo. Pero esto comenzó a desmoronarse en el siglo XIX. En 1853, buques de guerra de los Estados Unidos atracaron en la bahía de Edo, actual Tokio. La misión era forzar la apertura de los puertos japoneses. Con los cañones apuntando, el país no tuvo otra opción.
Entonces llegó la restauración Meiji. Los shogunes perdieron el poder, el emperador volvió al mando y Japón se sumergió de lleno en la modernización. Creó fábricas, ferrocarriles y un ejército moderno. En pocas décadas, saltó del siglo XVII directamente al siglo XX. El cambio fue tan radical que en 1905, la recién modernizada marina japonesa venció a la poderosa Rusia. Fue la primera vez que una nación asiática derrotaba a una potencia europea en una guerra moderna. Pero ese éxito también trajo consigo sed de poder. Japón ocupó Corea, avanzó sobre China y adoptó un discurso cada vez más militarista. En 1941, atacó Pearl Harbor y arrastró a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. El resto es conocido: bombardeos, derrotas, devastación. Y finalmente, 2 bombas atómicas. Hiroshima y Nagasaki fueron destruidas en agosto de 1945. Llegó la rendición, la ocupación estadounidense, el fin del imperio colonial. El país lo perdió todo, pero volvió a empezar. En las décadas siguientes, se reconstruyó a una velocidad impresionante. Creó tecnología, exportó automóviles y productos electrónicos. Se convirtió en símbolo de eficiencia y disciplina. La economía se disparó. El mundo fue testigo del llamado milagro japonés. Esta secuencia, aislamiento, choque, guerra, renacimiento, ayuda a explicar muchas cosas. Un país que valora el orden y la colectividad, pero que también se enfrenta a dilemas modernos por llevar tanto peso histórico a sus espaldas. Número 3. Valores y buenos modales. En las estaciones de tren, nadie tiene que avisar. La gente simplemente hace cola. Nadie empuja, nadie intenta colarse. Solo se entra en el vagón después de que salga el último pasajero. E incluso con el andén abarrotado, casi no se oye ni una palabra. Hablar por el móvil en el transporte público es una falta de educación. Comer allí también. Alguien estornuda, se pone la mascarilla, baja la mirada, casi pidiendo perdón. Todo esto sucede por un concepto llamado meiwaku. Es el nombre que los japoneses le dan a la molestia que se le puede causar a otra persona. Y evitar esa molestia no es una elección personal, es un valor colectivo. Cada acción se piensa teniendo en cuenta al otro, desde quitarse los zapatos antes de entrar en una casa hasta inclinarse para dar las gracias. Todo sigue una lógica. No invadir el espacio ajeno, no molestar, no destacar demasiado. En los servicios, esto se convierte en hospitalidad, el famoso omotenashi. El empleado se inclina, da las gracias varias veces y entrega el cambio con las 2 manos. Y no es una exageración ni una formalidad vacía. Es un tipo de respeto que se ha convertido en un hábito. Y esto va más allá de la etiqueta. Es una forma de organizar la convivencia en una sociedad donde todo es estrecho. Las calles, los apartamentos, los trenes. Y donde el bienestar del grupo siempre está por encima de la voluntad individual. Número 4. Educación y disciplina. Si hay un lugar donde los valores japoneses quedan claros, es en las escuelas. Allí, los niños aprenden desde pequeños que cuidar el espacio es responsabilidad de todos. Al final de cada día de clase, tiene lugar el Souchi no Chikan, el tiempo de limpieza. Los alumnos cogen escobas, trapos y cubos y se ponen a limpiar el aula, el pasillo e incluso el baño. No existe la figura del conserje que lo hace todo. La propia clase se divide las tareas. Esta práctica puede parecer extraña para quienes vienen de fuera, pero tiene un propósito muy claro: enseñar disciplina, trabajo en equipo y respeto por el espacio colectivo. Un niño que acaba de fregar el suelo difícilmente lo ensuciará a propósito después. Y esta mentalidad va más allá de las escuelas. Es habitual ver a los vecinos y comerciantes barriendo las aceras frente a sus casas y tiendas a primera hora de la mañana. Cada uno cuida lo que es suyo, y también lo que es de todos. Como dijimos al principio del vídeo,
Estos hábitos se hicieron famosos en todo el mundo, cuando los aficionados japoneses comenzaron a aparecer en los mundiales. Mientras las otras aficiones se marchaban celebrando o lamentándose, allí estaban ellos, con bolsas de plástico, recogiendo toda la basura. Y no solo la afición. La propia selección japonesa llamó la atención al dejar el vestuario impecable después de los partidos, con notas de agradecimiento escritas en varios idiomas. Es casi una extensión de ese ritual aprendido en la escuela. En Japón, la disciplina no solo se enseña, se vive, desde el primer día de clase hasta el último silbato de una Copa del Mundo. Número 5. Familia, tradición y respeto intergeneracional. En Japón, la familia es más que un núcleo afectivo. Es la base de la identidad, el honor y la responsabilidad individual. Durante siglos, el sistema familiar japonés se ha regido por un concepto llamado ie, que puede traducirse como casa, pero que significa mucho más. El ie no es solo el lugar donde vive la familia, es el linaje, el nombre, la reputación que se transmite de generación en generación. En este sistema, el hijo mayor tenía la misión de cuidar de sus padres ancianos, heredar la casa y dar continuidad al nombre de la familia. Los matrimonios, las decisiones profesionales, incluso las amistades, todo estaba influenciado por la idea de mantener la armonía del clan. Hoy en día, el Japón moderno se ha alejado un poco de esta rígida estructura, pero muchos de estos valores siguen vivos en la vida cotidiana. El respeto a los mayores sigue siendo una regla implícita. Hablar con el abuelo o la abuela requiere un vocabulario más refinado. En las visitas, los ancianos son los primeros en ser atendidos. Y en Año Nuevo, la fecha más importante del calendario japonés, es tradición visitar a los padres, los abuelos y las tumbas de los antepasados. De hecho, los muertos no son olvidados. En agosto se celebra el Festival de Obon. Miles de familias regresan a sus ciudades de origen, decorando la casa con flores, incienso y linternas. Creen que los espíritus de sus familiares regresan para una última visita, y todos se reúnen para recibirlos, darles las gracias y recordarles. Este respeto por los mayores también se refleja en las cifras. Japón es uno de los países con mayor envejecimiento del mundo. Más del 28% de la población tiene más de 65 años. Y, a pesar de haber tantos ancianos, no es habitual verlos aislados. Muchos siguen trabajando, caminan solos por las calles, participan en actividades en grupo y siguen siendo figuras centrales dentro de las familias. Lo que se ve, en el fondo, es la continuidad de un valor antiguo, cuidar de los que vinieron antes. Y aunque hoy en día los jóvenes se casan menos, tienen menos hijos o viven solos en las grandes ciudades, el respeto por las raíces sigue siendo un vínculo fuerte en la cultura japonesa. Pero ese vínculo también puede apretar, porque junto con todo ese sentido del deber, viene un peso que no todo el mundo puede soportar. Y ahí es donde empiezan a aparecer las grietas. Número 6. Cuando los valores se convierten en presión. En una cultura en la que el grupo siempre está por encima del individuo, quien no encaja, desaparece. Y esto no es una forma de hablar. Cada año, miles de personas simplemente desaparecen en Japón, sin dejar rastro, sin dar explicaciones. Se les llama yohatsu, que en japonés significa evaporados. La mayoría desaparece por vergüenza. Vergüenza por haber perdido el trabajo, por haberse divorciado, por no haber estado a la altura de lo que la sociedad esperaba de ellos. Y para evitar la vergüenza, prefieren desaparecer. Abandonan su casa, sus documentos, su identidad. Incluso hay empresas especializadas en ayudar a las personas a desaparecer. Vacían apartamentos por la noche, borran rastros, ayudan al cliente a empezar de cero en otro lugar. Y lo más impresionante, muchas familias prefieren aceptar la desaparición antes que exponer públicamente la vergüenza.
Y ese no es el único síntoma de un país que exige demasiado autocontrol. Uno de los más conocidos y preocupantes es el karoshi, palabra que significa muerte por exceso de trabajo. Sí, esto se reconoce oficialmente en Japón. Personas que literalmente mueren por trabajar demasiado. Infartos, derrames, colapsos físicos causados por jornadas que superan las 100 horas extras al mes. Hay informes de personas que duermen en la empresa, que vuelven a casa solo para ducharse, que trabajan 7 días a la semana sin quejarse. Porque quejarse sería causar molestias. Y causar molestias, como ya hemos visto, es el peor error que alguien puede cometer. Otro fenómeno grave es el de los hikikomori, personas en general jóvenes, que se aíslan totalmente en sus casas, a veces durante meses, a veces durante años. No trabajan, no estudian, no se relacionan con nadie. Viven encerrados en su habitación, mantenidos por sus padres. Algunos ni siquiera salen a comer, reciben la comida en la puerta. Se estima que hay más de 500.000 de hikikomori en Japón, y el número real puede ser mucho mayor, ya que en muchos casos ni siquiera se registran. Estos jóvenes no son rebeldes. Son personas que, tras intentar encajar en un modelo rígido de éxito, acabaron por rendirse y prefirieron desaparecer del mundo. Es en este punto donde la cultura del silencio, la etiqueta, la disciplina y la perfección comienza a mostrar su otra cara. Porque mantener la armonía social en Japón a menudo significa borrar cualquier cosa que amenace esa armonía, incluso a uno mismo. Número 7. Presión social y exclusión silenciosa. Para terminar esta parte sobre los valores que ejercen presión, hay algo que mucha gente solo percibe cuando vive allí. No todo el mundo se siente parte de la sociedad. En Japón, el esfuerzo por mantener la armonía social es tan grande que, a veces, quienes no encajan simplemente desaparecen de la convivencia. Mostrar emociones en público se considera una falta de control. Hablar de depresión o ansiedad sigue siendo un estigma. Buscar terapia, entonces, es casi como admitir un fracaso personal, algo vergonzoso que se oculta. Este peso no solo afecta a los japoneses. Los extranjeros que viven en el país suelen referir una sensación constante de exclusión. Hay restaurantes que se niegan a atender a turistas, incluso cuando están vacíos. A veces es sutil. La persona oye un «estamos llenos», incluso cuando hay varias mesas disponibles. No es grosería, es una forma de decir, sin decirlo, que no eres bienvenido. Y no solo ocurre en los restaurantes. Existe una distancia invisible en la convivencia social. Es difícil hacer amistad con los compañeros de trabajo. Es raro que te inviten a la casa de alguien. No importa cuánto aprendas el idioma, respetes las costumbres o te esfuerces por adaptarte. Aún así, puedes seguir siendo visto como un forastero. No se trata de violencia. Es un alejamiento silencioso, educado, pero firme. Es la idea de que lo diferente molesta y que lo mejor es mantener la distancia. Esta barrera invisible, que separa sin escándalo, también es una forma de presión. Porque, en el fondo, la regla no escrita es siempre la misma. Si no encajas, es mejor no estorbar. Es difícil encajar a Japón en una definición simple. Por un lado, el país de los robots que sirven ramen, de los trenes bala que nunca se retrasan, de las máquinas expendedoras en cada esquina. Por otro lado, un lugar profundamente tradicional, donde los rituales milenarios siguen vivos, donde el silencio todavía vale más que el grito, donde el respeto por el pasado a menudo habla más alto que el deseo de cambio. Japón sigue siendo uno de los países más respetados del mundo, pero también es uno de los que más ocultan sus dolores. Y ahora que has visto todo esto, cuéntanos en los comentarios. ¿Vivirías en Japón? ¿Crees que podrías vivir en una sociedad con tantas reglas, valores y exigencias? Deja tu opinión en los comentarios. Japón.